Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según estés viendo este vídeo, que Dios te bendiga. Bueno, en este sábado quisiera compartir con vosotros un mensaje que, como ya habéis visto en el título del vídeo, le he llamado La segunda tempestad en la barca. Cuando escribía este mensaje me recordaba esa historia que muchas veces se ha dicho en muchas iglesias o que se ha mencionado en muchas familias cristianas. Y es esa historia que cuentan de que un cristiano un día una mañana cogió su barca y se fue al mar a navegar. Y pasando la mañana se da cuenta este cristiano de que hay una rotura en lo profundo de su barca y lógicamente su barca se estaba hundiendo muy poco a poco. Este cristiano en la barca se arma de fe y empieza a orar a Dios y a pedirle auxilio, a pedirle socorro, a lo que aparece una barca pequeñica, igual a la suya, y le ofrece su ayuda, le dice, oye, pásate aquí porque estoy viendo que se te está empezando a hundir tu barca. Pero este hombre le dice, muchas gracias por la ayuda, pero confío en Dios y sé que Él me librará de este lugar. Y sigue orando y recitando versículos este hombre, versículos como, para ti no hay nada imposible, dice tu palabra, el que pide con fe recibe, y sé que me sacarás de este lugar, sé que no me vas a dejar morir aquí, Señor. Pero hay una barca gigante con una gran tripulación, un gran equipamiento, que lo estaba viendo de lejos, cómo su barca se estaba hundiendo poco a poco. Y esta gran tripulación se acerca a él y le dice, mira, estamos viendo cómo lentamente te estás hundiendo. Pásate a nuestra barca y salvarás tu vida. No podrás salvar la barca, pero sí tu vida. Pero este hombre le dice, muchas gracias. Otro hombre también me ofreció ayuda, pero os digo lo mismo que al otro hombre. Voy a quedarme aquí, porque tengo fe en el Dios que tengo y sé que Dios me sacará de aquí. Pero pasando la mañana, llegando el atardecer, esa barca ya estaba prácticamente hundida. Y este hombre, medio cuerpo sumergido en el agua, y seguía orando a Dios. A lo que, alzando su cabeza hacia el cielo, le decía, Señor, aún en los últimos momentos que me están quedando, sé que aún tú puedes sacarme de aquí. Sigo manteniendo mi fe viva. Y mientras este hombre miraba hacia el cielo, aparece un helicóptero, le lanza la escalera hacia abajo y le dicen desde arriba, sube, sube y salva tu vida porque estás a punto de ahogarte en el mar. Pero este cristiano le responde de la misma manera que a los otros dos hombres que le ofrecieron ayuda. Muchas gracias, pero no cogeré vuestra ayuda. No me subiré a esa escalera, porque sigo confiando en Dios y quiero que sea Él el que me libre y me saque de aquí. Esta historia terminó trágicamente en una muerte de este cristiano, porque tuvo muchas ayudas, pero no supo apreciar cómo o de qué manera Dios le estaba ayudando. Por eso es que cuando este hombre fue al cielo, le dijo, Señor, hay algo que no entendí, y es que en aquel momento que yo estaba en mis últimos momentos de vida, en mi último día, te estuve pidiendo que me socorriera, te estuve pidiendo auxilio. Viste cómo seguía confiando en ti y cómo mencionaba tu palabra, pero no me sacaste de allí, no me libraste, me dejaste morir. No entiendo el por qué si yo te estaba siendo fiel. Pero Dios le dice, hijo mío, claro que te escuché desde el primer momento. La primera vez que me pediste auxilio, te mandé una barca pequeñica como la tuya. No quisiste escogerla. Aún mi ayuda fue mayor que esta primera. Y te mandé un barco mucho más grande, con gran equipamiento y gran tripulación. Pero volviste a rechazar mi ayuda. Y por último, cuando ya estabas a punto de sumergirte en aquel mar, te mandé un helicóptero para que también pudiera socorrer tu vida. Pero volviste a rechazarla. No supiste ver mi ayuda cuando yo te la estaba mandando. Y seguías orando y mencionando mi palabra cuando mi ayuda estaba enfrente tuya. ¿Sabes? Esta historia es una historia ficticia, pero me recuerda a una historia verdadera, a una historia bíblica. Esta historia la podemos encontrar en Mateo capítulo 14, verso del 22 al 32. Y es que los discípulos fueron al mar
y estaban todos juntos navegando mientras Jesús estaba orando en el monte. Y de repente dice la Biblia que hay unos vientos que la negaban, unos vientos contrarios. Las aguas se estaban revolviendo y estaba todo el tiempo muy mal y adverso a los discípulos que estaban dentro de la barca. Y estos discípulos yo me lo imagino pidiendo ayuda, pidiéndole ayuda a Dios, diciéndole que les sacara de ahí porque estaban viendo cómo podía ser esa su última noche, ese su último día de vida. Y empezarían como aquel hombre a pedir auxilio, a pedirle socorro a Dios, llenos de fe y creyendo en un Dios que podía salvarlos en ese aparente último día de su vida. Pero de repente Jesús, dice la Biblia, que empieza a andar sobre las aguas y empieza a ir hacia ellos. Sin embargo, cuando Jesús habla y le dicen, yo soy, no temáis, estoy aquí. Estos discípulos, como era de noche, los vientos eran contrarios y el mar estaba revuelto, no podían ver con sus ojos quién era el que estaba hablando en medio de la noche, en medio de las aguas revueltas y el viento contrario. Y entonces dijeron desde la barca, es un fantasma. Pero yo me imagino a Jesús diciendo, no, soy yo, no temáis, estoy aquí. Y sabes, saqué una conclusión de esta historia ficticia que te conté al principio y de esta historia verdadera y bíblica que te acabo de contar. Y es que Dios siempre está. Dios siempre acude en todos los momentos de nuestra vida. Dios nunca está ausente. Es imposible que Dios esté ausente porque Dios ha hecho de tu persona, de tu vida, su morada, por lo cual somos templo de su Santo Espíritu. Él mora dentro de nosotros. Él nunca está ausente. Pero, aunque Él nunca está ausente y siempre está presente con nosotros, porque dijo, todos los días estaré con vosotros hasta el fin del mundo, aunque eso lo sabemos ya de sobra, hay a veces que no sabemos verlo y no sabemos apreciar la ayuda que tenemos enfrente. Aquel hombre le estaba mandando el Señor helicóptero, barca, y no era capaz de ver la ayuda de Dios y seguía pidiendo auxilio al Señor. Hay veces que nosotros estamos pidiéndole al Señor cualquier tipo de cosa, pero Dios nos está ayudando de otra forma que tal vez no es la ayuda que le estamos pidiendo nosotros a Dios, porque Dios nos ayuda, pero no conforme nosotros le estamos pidiendo. Dios te ayuda, Dios te socorre, pero no de la manera que tú quieres que te socorra. Y estos discípulos pidieron auxilio, pero no sé qué clase de auxilio o socorro estaban esperando aquella noche. No sé si estaban esperando que la noche se convirtiera en día, que los vientos contrarios se hicieran bonanza y que el mar volviera a ser apacible. La realidad es que era de noche, el viento era contrario, las aguas estaban revueltas y aunque no eran capaces de poder ver a Jesús, Jesús estaba ahí. Por eso quiero decirte algo, y es que aunque a veces no seas capaz de ver a Jesús, aunque a veces hayan situaciones, momentos en tu vida que son grises, que se revuelven, que son contrarios, y llega la noche y la oscuridad a tu vida, a pesar de eso, aunque tus ojos no lo puedan ver, Dios sigue estando ahí. Porque, ¿sabes? Hay un dicho que se dice, y es muy bonito, pero es incierto. Hay un dicho muy bonito que dice, yo creo en Dios como el ciego cree en el sol. No porque lo ve, sino porque lo siente. Y, ¿sabes? Nosotros no nos guiamos por sentimientos, sino por una certeza, porque la fe dice que es la certeza de lo que no se ve, pero sí de lo que se espera. Y aunque a veces nosotros no podamos ver el sol, como estaba hablando del ejemplo del ciego, sabemos que hay un sol que alumbra cada mañana y que va a salir cada día. Y aunque no podamos a veces ver a Dios, porque llega la noche, la oscuridad a nuestra vida, los vientos son contrarios o llegan cosas, situaciones en tu vida que no tienen ganas para nada. Quiero decirte algo, Dios está ahí. Aunque no seas capaz de verlo, Dios siempre te socorre y siempre te está ayudando. La diferencia es, ¿eres capaz de ver la ayuda y el socorro que Dios está haciendo a tu vida? Y mientras Jesús estaba orando en el monte, la noche estaba avanzando y con ella estaba avanzando el tormento para los discípulos. Pero Jesús
hace algo que muchas veces nosotros no hacemos, y es que deja de orar y acude al encuentro de los discípulos que lo estaban pasando mal. Y mientras avanzaba la oración de Jesús en el monte, avanzaba el dolor y el miedo de los discípulos en aquella barca en medio del mar. Y entonces Jesús reacciona de una manera diferente a como reaccionamos la iglesia. Y es que deja de orar y acude al encuentro de los discípulos para ayudarlos y socorrerlos. Y muchas veces la iglesia reaccionamos de una manera diferente a Jesús. Nos viene un enfermo y decimos, ay, estás enfermo, vamos a orar por ti. Que no está mal orar por los enfermos, hay que orar por los enfermos. Pero cuando Jesús venga en su segunda venida, dice que nos dirá, estuve enfermo y me visitaste. Es decir, Jesús quiere que visitemos a los enfermos más que oremos por ellos. Jesús quiere más que ayudemos y socorremos a otras personas que lo necesitan, más que oremos por lo que necesitan esas personas. Porque muchas veces oramos por el hambriento, pero no le damos de comer al hambriento. Oramos por el sediento, pero no vamos a socorrer al sediento. Oramos por las necesidades que tienen unos, pero no procuramos cubrir las necesidades que esas personas tienen. Pero Jesús, que es diferente, no sigue orando en el monte por los discípulos que lo estaban pasando mal. Y no dice, Padre mío, te pido que la tormenta cese, que las aguas se pongan bien y que se haga bonanza. No, no. Jesús deja de orar y va a acudir a ellos a socorrerlo y ayudarlo. Porque Jesús es diferente. Y esta es una enseñanza que debemos de aprender de él. A veces es necesario dejar de orar y de interceder por otras personas para ayudarlas y socorrerlas. Y como había dicho antes, dice la Biblia que Jesús mandó a los discípulos al mar mientras él se despedía para ir a orar al monte. Y estos discípulos estaban pasando miedo, estaban pasando falta de fe en el mar. ¿Por qué? Porque no creían que el Dios que los mandó al mar, si se ponían las cosas feas aquella noche, era capaz de volver al rescate de ellos. Y ahora yo te lanzo esta pregunta y te digo, ¿por qué crees que el Dios que tienes y te ha mandado a ciertos lugares en esta vida, o te ha regalado y ha puesto cosas preciosas en tus manos para que las disfrutes, como puede ser tu familia, como puede ser un trabajo para alimentar y sostener esa familia? ¿Por qué crees que ese Dios que te ha regalado tales cosas no va a cuidar de ellas? Porque, ¿sabes? El Dios que hizo mandar a los discípulos a la barca es capaz de dejar de orar para ayudarlos y socorrerlos si las cosas se ponen feas allí fuera. Y, ¿sabes? Dios ama tanto a sus hijos que siempre va a salir al encuentro y al rescate si las cosas se ponen feas allí fuera. Si llega la noche y los vientos son contrarios, si el mar se revuelve, Jesús cabalgará por encima de todos los problemas que tengas y acudirá a tu encuentro a socorrerte y salvar tu vida en el nombre de Jesús. Y ahora quiero introducirme a lo que es el centro del mensaje, por el cual le he dado este título de la segunda tempestad en la barca, porque este pasaje de Mateo capítulo 14, el cual Jesús andaba sobre las aguas para ayudar y socorrer a sus discípulos, es la segunda tempestad que los discípulos conjuntamente vivían una tempestad en una barca. Porque si nos remontamos a Mateo capítulo 8, si no me equivoco, es la primera tempestad que los discípulos afrontaban conjuntamente en el mar, estando en una barca, pero la historia cambia. En la segunda tempestad, Jesús no estaba en la barca, estaba en el monte orando y acudió hacia ellos. Pero en la primera tempestad que afrontaron, Jesús estaba con ellos en la barca y les dijo, vamos a cruzar a la otra orilla. Se monta con ellos en la barca y empieza también el mar a revolverse, los vientos a ponerse contrarios. Y los discípulos que sabían del mar, porque la mayoría eran pescadores, estaban viendo de que tal vez podían morir ese día. Es decir, la segunda tempestad era la segunda vez que estaban viéndose la muerte encima, porque ya hubo una primera vez donde veían que morían. Por eso es que estaba Jesús con ellos en la barca y dice la Biblia que estaba durmiendo. Y por eso estos discípulos le decían, despierta maestro porque perecemos. En aquella primera tempestad ellos se veían la muerte encima de tan mal que estaba aquella tempestad, aquel mar, aquellos vientos, y no sabían qué hacer.
estaban en agonía y no podían entender cómo su maestro se había quedado dormido y no se despertaba aún con los ruidos del mar y cómo las olas golpeaban la barca. Lo que pasa es que Jesús estaba dando muestras de que confiaba en las palabras que había dicho antes de partir en la embarcación. Jesús había dicho, vamos a cruzar a la otra orilla. Jesús no hizo una pregunta, Jesús no hizo una suposición, Jesús hizo una afirmación, vamos a cruzar a la otra orilla. Ellos no pusieron la fe en su palabra y por los vientos contrarios y por cualquier problema ya se veía la muerte encima. Entonces despertaban a Jesús desesperado y cuando Jesús se despierta, se lanza rápidamente hacia el mar y empieza a reprender y a hacer bonanza. Y dice que empieza a reprender los vientos, los mares, y empieza todo a obedecerle y a calmarse. Y dice que los discípulos dijeron, ¿quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Yo me imagino esta escena que mientras Jesús estaba reprendiendo los vientos, reprendiendo el mar, los discípulos estaban mirándolo maravillados, con cara de maravillación, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién puede ser este que le está obedeciendo aún la naturaleza, aún la vida? ¿Quién es este? Y muchas veces este pasaje lo hemos interpretado como que se armaron de fe de ver lo que Jesús estaba haciendo. Pero nada más lejos de la realidad. En aquel momento no estaban entendiendo nada. Mientras Jesús estaba reprendiendo todas aquellas cosas y estaba haciendo un ambiente apacible, los discípulos no estaban creyendo lo que estaban viendo. ¿Y cómo podemos ver que esto es verdad, que esto fue así, que no lo creyeron? Para la buena verdad, solamente un discípulo se quedó con la copla aquella noche. Solamente hubo un discípulo entre ellos que aprendió y conoció más profundamente a Jesús aquella noche. Y por eso en la segunda tempestad que afrontaron los discípulos conjuntamente en la barca, cuando Jesús se aparece y dice, yo soy, no temáis, todos dicen un fantasma. Porque la primera noche no conocieron al Jesús que era capaz de reprender los mares y los vientos. Pero hubo un discípulo que como cogió la copla y el aprendizaje de aquella primera noche, en la segunda noche tuvo más fe que los demás y destacó. Este fue el apóstol Pedro. El apóstol Pedro muchas veces se le tilda de ser un poco impulsivo, que lo era. Pero en esta noche no salió de la barca por ser una persona impulsiva. Pedro decidió salir de la barca porque conoció a Jesús en la primera tempestad. Y es que hay varias tempestades y varias rachas que vamos a tener en la vida. Pero Jesús, tu Dios, quiere que en cada tempestad, en cada prueba, en cada tribulación, lo conozcas más a Él. Aprendas más de Él y lo puedas conocer más profundamente. Porque en la siguiente tribulación, en la siguiente tempestad, podrás tener la fe que las personas que pasan por los mismos lugares que tú no pueden aprender y conocer porque no se han quedado con la copla. Dios cuando nos manda a un desierto es para que crezcamos espiritualmente, es para que lo conozcamos a Él. Por eso es que el pueblo de Israel en el desierto no pudo llegar a ver la tierra prometida y tuvieron que verla los hijos, porque los padres no estaban aprendiendo la lección. Entonces Dios quiere que lo conozcamos más en cada prueba, en cada desierto. Y Pedro lo conoció más en aquella primera tempestad. Se dio cuenta de que residía en Jesús un atributo, el atributo de la omnipotencia, que todo lo puede y puede calmar los vientos y puede calmar los mares. Entonces ahora Pedro, con este conocimiento, se arma de fe, porque para armarte de fe debes de conocer a Dios. Esa gente que no conoce a Dios, o que no quiere leer la Biblia, o que no quiere saber acerca de Dios, no quiere conocerlo, pero quiere tener experiencia, solamente es una falsa y les lleva muchas veces a engaños y a sufrir muchas veces de fraudes en contra de Dios, porque esperan algo que luego no reciben. Pero las personas que cogen su fe porque han fundamentado no una experiencia, no una ilusión, sino un conocimiento profundo de la persona de Dios, lo que hacen es capacitarse y aumentarse y fortalecerse en fe. Y pueden vivir una vida sobrenatural, porque para vivir una vida sobrenatural en el Espíritu
es necesario tener conocimiento de quién es Dios. Por eso Pedro se arma de conocimiento y al armarse de conocimiento se arma de fe. Y dice, Dios mío, si verdaderamente eres tú. ¿Por qué le dice Pedro si verdaderamente eres tú? Porque Pedro estaba viendo lo mismo que estaban viendo los otros discípulos. Pedro no podía ver más. A Pedro también le aparecía la noche, el mar revuelto y los vientos contrarios. ¿Cuál era la diferencia? Que Pedro dijo, si verdaderamente eres tú, manda a este mar, que yo pueda andar sobre él como estás haciendo tú. ¿Por qué? Porque Pedro se había dado cuenta de que Jesús tenía el atributo de omnipotencia y podía calmar los mares y los vientos. Entonces Pedro salió de la barca y pudo caminar hacia Jesús. ¿Sabes? Lo único que nos puede hacer caminar hacia Jesús es conocerlo más a Él. Si más lo conoces, más fe tienes. Si más fe tienes, más te puedes acercar a Él. Así que cuando te estés encontrando en una mala situación de tu vida, por cualquier problema que puedas estar pasando, recapacita y no busques la ayuda de Dios muy lejos de donde estás buscando. No seas como aquel hombre que estaba buscando la ayuda de Dios como un milagro cuando estaba teniendo un helicóptero, estaba teniendo una barca. No busques la ayuda de Dios con cosas especiales, porque a veces queremos que Dios nos ayude y nos socorra de una manera especial. Pero a veces con los mínimos detalles estamos viendo la ayuda de Dios. Si te echan del trabajo, no te va a caer billetes del cielo, pero tal vez te surja una oportunidad de trabajo para poder seguir ganándote la vida. Entonces, en los mínimos detalles, la ayuda de Dios está cerca de ti. Por eso estos discípulos en la primera tempestad no supieron apreciar que la ayuda de Dios estaba en su misma barca. Estaba durmiendo en la proa. Era Jesús, el carpintero, el hijo de José y María. Estaba ahí su ayuda, aunque estaban pasando la tempestad. Pero no lo creyeron, por eso lo despertaron. ¿Qué hacemos? Que morimos. Si tuvieran fe, no dirían que iban a morir, ni despertarían a Jesús. Pero como no tenían fe, lo despiertan y creen que van a morir. Y le dice, hombres de poca fe. Por eso, la ayuda de Dios no la tienen lejos. Está en tu barca, porque Jesús se ha montado con ella y te ha dicho, vamos a cruzar a la otra orilla. Estos hombres estaban viendo solamente al carpintero, hijo de José y María, pero no estaban viendo el Dios que había dentro de él, porque Jesús es hombre, pero Jesús también era Dios. Y ¿sabes? Me vino a mí una historia, una comparanza de un vídeo que una vez vi, y era un hombre que se dedicaba al culturismo, un culturista. Y este hombre lo cogían un equipo de maquillaje profesional y lo hacían vestir con ropas de anciano, le ponían arrugas, lo disfrazaban de una manera que parecía un anciano y no se le podían apreciar los músculos porque tenían un maquillaje y unas vestiduras que no le diferenciaban de una persona mayor. Y a esta persona lo llevan a un gimnasio y se va al grupo de personas más fuertes del gimnasio y les dice que quiere ponerse a hacer gimnasia con ellos. Y claro, estas personas se ríen al verlo porque veían a un anciano. Lo que no sabían es que dentro de esa apariencia de anciano se escondía un culturista profesional que tenía más fuerza que aquellos hombres. Entonces empiezan a competir y empiezan a ponerse discos y este anciano, entre comillas, se pone el mismo peso que los otros chavales jóvenes y empiezan aquellos jóvenes a mirarse, a reírse como diciendo ¿qué está pasando aquí? Se está levantando el mismo peso que nosotros. Pero esas risas empiezan a convertirse en caras serias porque este anciano empieza a elevar discos y a poner discos y a poner discos y empieza a doblar el peso de los hombres más fuertes de aquel gimnasio. Entonces aquel gimnasio empezó a quedarse asombrado como diciendo ¿cómo puede ser que esta persona anciana levante más peso que los más fuertes del gimnasio? Como había dicho, la apariencia les estaba engañando porque realmente era un culturista disfrazado de un anciano. Y a aquellos discípulos les pasó algo parecido. Se engañaron por la apariencia de un carpintero que le decían el hijo de José y María.
Pero la realidad es que detrás de la apariencia de ese carpintero se encontraba el creador del universo, el que creó esos mares, el que creó los vientos, el que creó la vida, el que creó los cielos, el que creó la vida entera, el Dios eterno que no tiene principio ni fin, que es el alfa y el omega, que es eterno y que es por los siglos de los siglos. Se encontraba detrás de la apariencia de un carpintero. Por eso hay veces que no podemos identificar la ayuda de Dios, porque no somos capaces de ver que Dios está en nuestra barca, está en nuestra tempestad, está en nuestros problemas, está en nuestros desiertos, está en los peores momentos de nuestra vida, está cuando llega la noche, cuando los vientos son contrarios y cuando el mar se revuelve. Porque Dios siempre estará contigo y la ayuda de Él no está lejos de ti, no está fuera de tu barca, no está fuera de tu alcance. La ayuda de Dios la tienes en tu proa. Es Jesús. No te dejes engañar por el disfraz, porque hay gente que quiere la excelencia, que hagan cosas grandes con Él, pero no. La ayuda a lo mejor está en el helicóptero que te está diciendo salva tu vida, o en la barca pequeña que te dice pásate para acá. Ahí está la ayuda de Dios. La ayuda de Dios está en lo simple. La ayuda de Dios está donde menos te lo puedes imaginar. Por lo tanto, te voy a decir algo. Jesús acudió andando en la segunda noche de la tormenta. Pero en la primera estaba en la barca durmiendo. Es decir, Jesús estuvo en las dos tormentas. La cosa está en saber ver a Jesús detrás de la oscuridad y al Jesús apacible que duerme en tu proa. De una manera u otra, Dios te ayudará. Tal vez no con la ayuda que tú quieres, pero tienes que saber discernir la ayuda de Dios porque siempre estará a tu favor.